siempre anhelé desde niña tener un hogar, una familia, un esposo, unos hijos. Y el hecho de imaginarme que pudiese llegar a perder a mi esposo era algo tan doloroso, sin haber yo tenido novio porque pues era muy niña. Yo dije, mi vida hasta aquí llegó. O sea, porque es un dolor que uno no se imagina, es un dolor que arde, un dolor que quema, es un dolor que tiene muchas sensaciones al mismo tiempo y que no sabes ni cómo lo estás soportando. Cada día una aventura, historias que nos inspiran, risa y amor en cada esquina. El libro que la vida gira, entrevistas que te llenan, de consejos prácticos también, desde el alma hasta las venas. Libro que siempre asciende, libro que es la voz del corazón. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Liboque. Soy Liby Moreno y hoy vamos a hablar de un tema, uno de los temas más universales y quizás también uno de los temas más difíciles de hablar, la muerte, que está lleno de tabúes, está lleno de silencios incómodos y muchas veces miedos. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de este tema? Hoy tengo el placer de hablar con Juliet Benavides, quien ha vivido esta experiencia y ha encontrado en su proceso la manera de transformar el dolor en aprendizaje. Juliet, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Lili. Eres muy Gracias a amable. ti por aceptarme esta entrevista y de verdad que es un reto para mí. Creo que te lo estaba comentando anteriormente que soy una de las personas que le tiene miedo al hablar de la muerte. Entonces, gracias a ti realmente por compartir, por querer compartir esa experiencia con nosotros y sé que muchas personas ahí están pasando o han pasado por una situación similar y de pronto lo han tomado de una manera totalmente diferente. ¿Cómo estás, Juliet? Bien, pues muchísimas gracias. Me encanta y te felicito por el espacio porque siento que es algo muy, muy positivo para reflexionar con respecto a muchas cosas que no se suelen hablar y que son importantes. Gracias. Juliet, cuéntanos antes de esta situación quién era Juliet y qué te trajo aquí también hoy. Bueno, realmente em, el yo estar aquí es más como hacer una reflexión y llevar una reflexión a muchas de las personas que escuchan tu podcast, porque siento que hay muchos vacíos, hay mucho miedo y ese miedo a veces hace que no nos interesemos en algunos temas como por ejemplo la muerte o por ese mismo miedo y evasión del tema, lo que hacemos es olvidarnos de él y ya cuando estamos en la situación empezamos a resolver como podamos. Ok, Entonces, siento que es muy importante reflexionar con respecto a esto para tener un plan de contingencia y que no nos coja muy sobre la jugada, perdónme la expresión coloquial, y poder hacer las cosas pues en su tiempo, a su medida y pues de una forma como con mucho amor y mucha conciencia, mucha sinceridad. ¿quién era Juliet antes de toda esa situación que te trajo aquí? Bueno, Juliet era una persona con un miedo infinito a perder seres queridos. Realmente desde muy pequeñita he tenido una relación con la muerte, digamos que complicada, en el sentido que le tenía pavor. Ahora, digamos que es totalmente distinto porque las experiencias te van nutriendo y te van haciendo un poco más fuerte, así sea a punta de lágrima. Entonces siento que ahora soy más fuerte, antes era más débil, antes era mucho más sensible. em, Ahora digamos que veo como la muerte desde otra perspectiva, eh, cosa que antes a mí no se me podía cruzar por la mente porque era algo pavoroso. Todo este cambio y toda esta forma de pensar es debido a la situación que tuviste que enfrentar con tu esposo, ¿sí? Sí, ¿O ya digamos, llevabas como un proceso antes de? pues si te cuento, yo ya llevo un proceso como muy largo, llevo un proceso bastante largo, digamos que también a nivel espiritual, desde muy pequeña, muy, muy pequeña, tuve que estaba en primaria, por ahí te digo como unos 10 años, más o menos, y si te digo un poco menos, yo ya analizaba mucho el tema de la muerte. Entonces, siquiera pensar que mi mamá o mi papá o mi hermana, que en ese tiempo solo tenía una,
llegasen a faltar, para mí era una idea sumamente descabellada. Siempre anhelé desde niña tener un hogar, una familia, un esposo, unos hijos. Y el hecho de imaginarme que pudiese llegar a perder a mi esposo era algo tan doloroso, sin haber yo tenido novio porque pues era muy niña. Pero eran cosas muy difíciles. Entonces yo siempre en mis conversaciones con el Señor Jesús, con Dios, yo decía: Dios mío, yo te pido y te suplico que me lleves a mí primero, porque estoy segura que yo no aguantaría una pérdida así de fuerte. Te pido que guardes a a mi hermana en ese tiempo, y a mis papás. Entonces siempre mi conversación y mi discurso era ese: Dios mío, no permitas que me falte ninguno de ellos. Era tal el punto que yo quise estudiar criminalística, para tener un acercamiento a la muerte un poco más explícito, directo, y constante, para evadir ese miedo, o sea, como para que ya no me doliera más de lo que posiblemente me pudiese doler cuando suscitara pues la situación, valga la redundancia. Em, pues en mi cabeza estaba eso. Yo dije: si yo levanto muertos cada rato, pues Lo voy a vas a hacer que la asimilar. muerte, claro, voy a hacer que la muerte sea algo como tan diario, tan cotidiano, que pues no me va a doler el día que alguno de mis familiares falte, o que mi esposo falte. En todo caso, no estudié criminalística por cosas de Dios, pero sí, sí, o sea, ¿te imaginas el miedo que yo sentía cuando niña para querer estudiar y tratar con muertos constantemente como para... Entonces sí fue muy fuerte. Perdón, Juliet, que te interrumpa. ¿Hubo algo en ese momento que te hiciera pensar más como que, ¿por qué le temías tanto a la muerte en ese momento? ¿Por qué una niña, siendo tan niña, tiene, tiene tan presente si me falta mi mamá, si me falta mi papá, si me falta? ¿Qué te hizo llegar a ese punto? ¿Tuviste que afrontaste algo? ¿Viviste una pérdida de niña? Realmente, que yo me acuerde, muy pequeñita, más o menos 5 años. Me acuerdo tanto que en ese tiempo, estaba de moda para Pablo Escobar ponerle precio a la cabeza a los policías. Okay. Mi papá trabajó en el F2, entonces en contrainteligencia. Entonces el tema era que mis compañeros y ya las reuniones sociales de nosotros y de mis papás, eran velorios, velorios de los compañeros de mi papá, ¿sí? Entonces, hubo un caso que me marcó mucho, de una señora que quedó viuda con dos niñas, como el caso de mi mamá, que tenía, en ese entonces éramos solamente dos, mi hermana, la que me sigue, y yo, y me impactó mucho porque yo me ponía a pensar: ¿y ahora ella qué va a hacer sin su esposo? ¿Y qué va a hacer? ¿Y las niñas qué van a hacer sin su papá? Y yo me ponía como en el lugar de ellas y yo decía: si a mí me llega a faltar a mi papá, yo no sé qué haría. Sí, o sea, no, no. Entonces, desde muy pequeñita tuve como ese tipo de acercamientos que como que yo veía el dolor ajeno y yo decía: no, no, como que no quiero esto para mí. Independientemente, también uno se enteraba de muchas cosas, entonces, porque no era que mis papás nos llevaran allá por deporte, sino que obviamente, Entiendo. en todo caso, siento que esto, pues, tenía que pasar, el que Hizo que yo, despertara sí, también esa parte, ese miedo. sí, que también puede ser, pareciera que fuera malo, pero no, Okay. porque de repente ahora veo que puedo de pronto darle un poquito más de, o una lucecita de esperanza de pronto a las personas que, al igual que yo, tenían ese miedo tan aférrimo a la muerte de otras personas, no a mi muerte, a la muerte de mis seres queridos, que es diferente, es muy diferente. Me Ten- identifico contigo, ¿sabes? Le había comentado a Juliet antes de empezar el podcast que esta entrevista para mí es como un súper reto porque la muerte para mí es uno de los temas que evado 100%. Si alguien me menciona, si mi mamá, si mi esposo me menciona algo así, es como que, por favor, paremos la conversación y ya, porque no logro imaginar. Lo mismo que tú, nunca pienso hacia mí, como que si me pasa algo, está bien, ¿me entiendes? Como que no quiero ver sufrir a los demás. O sea, decía, el dolor era el dolor ajeno, pero no el dolor, no sé cómo.
de uno mismo, el propio, sí. Juliet, ¿en qué momento dijiste todo esto de la muerte es un tabú? ¿A los cuántos años o en qué etapa de tu vida te saltaste a este punto donde dices, es algo natural, es algo normal, debemos asimilarlo diferente? Pues más que todo lo vi desde pequeña, digamos que como tal, en mi casa que fuese un tabú, no, era más algo como personal. Ok, Yo decía, si yo toco este tema, eso me va a llevar a pensar y a imaginarme el que mis familiares no estén. Y eso para mí es inconcebible. Entonces, como que yo misma era ok, la que se ponía como ese veto. Pero de igual forma siempre hablamos muy directamente. A nivel social, sí. A nivel social hay mucho miedo con respecto a la muerte, lo que nos lleva a creernos como, a desperdiciar el tiempo y a creernos como eternos, que tenemos más tiempo, siempre decimos que tenemos más tiempo y eso es algo muy negativo. Esa es una de las malas consecuencias de que sea un tabú, la muerte. Em, en mi casa, mi familia como tal, siempre hablábamos de yo quiero que de repente me entierren así, o me velen, o me cremen, o quiero esto, lo otro, en cualquier momento. O sea, no había como un momento de vamos a sentarnos a hablar, ok, no. era como el día, la conversación del desayuno. Sí, si salía el tema, lo conversábamos. Wow, Entonces, pero sí conocí, digamos, personas que tenían mucha resistencia a hablar del tema, no les gustaba hablar del tema, entonces yo decía, yo digo, bueno, pero ¿cómo quieres que te entierren o cómo va a ser tu familia el día que tú faltes? ¿O cómo vas a ser tú con tu familiar si no sabes qué es lo que quiere la persona o si no sabes qué es lo que quieres tú? ¿Sí? Aunque tú no lo creas, bueno, aunque uno no lo crea, son cosas como, son pequeños detalles, pero que a la hora de estar viviendo la situación, te llenas te vuelves un 8 porque empiezas, y mi mamá o mi papá o mi esposo, ¿cómo hubiera querido que lo enterraran? Entonces, como que son ok. cosas adicionales que tú no tienes por qué sobrepensar en ese momento de dolor, sino ya tener todo listo, ¿sí? Entonces, pero sí he visto muchísimo tabú en la sociedad. Y también yo creo que tabú por el precio, porque realmente morirse sale muy costoso. Sale muy costoso. Se escucha muy fuerte lo que digo, pero es costoso morirse en Colombia y yo creo que en cualquier parte del mundo. Mm, Es muy costoso. Entonces, si tú no eres precavido y no piensas en este tema desde ya, puede que te llegue la hora de partir y no tengas un seguro exequial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tus familiares van a tener que costear con algo, aparte del dolor que ya están sintiendo, van a tener que costear algo muchísimo más costoso por no haber tocado el tema, por ser tabú o por tener un miedo o un veto hacia la muerte. ahora que mencionas lo del seguro, siempre como que de alguna otra forma lo había escuchado en la familia que, ah, bueno, vamos a empezar a pagar ese seguro. Y siempre pensaba como que, por qué tenemos que empezar a asegurar algo que ni siquiera, sí, es como que no, siempre lo deja a un lado. Pero estás totalmente en lo correcto en el punto que tú dices, ¿por qué el día que llegue a pasar esto, tienes que estar preocupado más encima de cuánto dinero tengo que poner? Es suficiente con el dolor como para tener que estar pensando en otras cosas que debieron estar resueltas antes, debieron haberse hablado antes, pero bueno. Y bueno, yo te cuento que mi mamá es muy diligente y ella es la que nos ha llevado a tomar, digamos que la decisión de tomar un seguro exequial, que a veces uno lo toma es porque no, eso es económico, sencillamente, no, eso me les cuentan de la luz, del agua, no sé. Em, pero ella sí siempre ha sido como muy correcta, siempre ha querido tener todo muy al día y ella fue la que empezó con el tema en la familia, o sea, como las voy a Okay, inscribir a un seguro exequial y realmente yo me acuerdo que era como que, ok, mamá, inscríbenos. okay, Pero no lo tomaba con esa conciencia hasta que empecé a ver las situaciones de mis abuelos, que si bien ellos tenían también sus seguros exequiales, imagínate, pues uno se pone a pensar, ¿y qué pasa si ellos no lo hubieran tenido? O sea, me hubiera salido un dineral
y tras del hecho el dolor de sentir esa pérdida que es abismal en muchos casos, adicional a eso tener que salir a conseguir el dinero, no, o sea, es el estrés que te genera sobrepensar de dónde vas a sacar. Entonces, como que ella nos enseñó a ser muy, en ese sentido, muy diligentes, pero mi esposo no tenía seguro exequial. Mi esposo no tenía seguro exequial. Entonces, Dios mío, no tenía ni seguro médico ni seguro exequial. Entonces, claro, yo también al ser muy ordenada, yo lo afilié a él porque yo estaba en otro plan, pues con mi núcleo familiar. Entonces ya pasé a inscribirlo, ya cuando suscita, digamos que el tema de su enfermedad y demás, lo afilio. Afortunadamente, pues él no había cumplido todavía el tiempo porque yo lo afilio, le quedaba como un mes, 2 meses para recibir, digamos que entre comillas, la gratuidad del servicio, ¿sí? Ok, Pero tuvimos que pagar 3.500.000. Obviamente consulté y sí lo habían, digamos que, beneficiado por parte mía, porque hubo un primo de él que intentó ayudarnos muy amablemente, pero sí, digamos que sí fue como subsidiada, entre comillas, si ok. se puede decir así, o cobijado, digamos, por esta suscripción que se le había hecho. Y si no, habría salido por más o menos 7.000.000, Es lo que 500.000. normalmente cuesta el, todo el proceso de un velorio. Pues mira, por bajito, yo allá hice un documental también, un pequeño documental sobre lo que es la muerte y el fallecer en Colombia. En ese tiempo salía muy costoso. 5.500.000 pesos era como lo más mínimo en ese entonces. Y ya después 7.500.000. O sea, son temas que son feos tocarlos porque uno dice, no, pero eso se escucha muy crudo, pero toca, o sea, toca. Hay cosas que toca dejar organizadas desde ya. Juliet, ¿cuándo fue la vez que experimentaste el golpe de la muerte más fuerte? Como que fue lo que más te afectó en el transcurso de tu vida. Uy, pues la verdad, em, he tenido muchos episodios, he tenido muchos acercamientos como tal a la muerte. Claramente, el fallecimiento de mi esposo, que fue hace poco, fue hace muy, muy poco, em, digamos que ha sido uno de los que más me ha golpeado, ¿sí? El que más me ha golpeado. Creo que ha sido de una prueba muy fuerte, quizás de las más fuertes, por no decir que la más, hasta el momento. ¿Cómo lo superaste? Pues yo sé que de pronto no se supera, pero ¿cómo lograste transformar este dolor tan fuerte en aprendizaje, en resiliencia? Pues mira que es un proceso de prueba y error, porque al tener tanto miedo a la muerte, a veces como que, bueno, en mi caso intentaba como analizar, bueno, ¿y qué pasa si me pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si me pasa? ¿Qué pasa si pierdo a, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, y que son como mis familiares más directos? ¿Qué pasa si pierdo a mi esposo? Que era mi mayor temor, uno de mis mayores temores en la vida. Perdón que interrumpa. ¿Esta pregunta te la hacías estando con tu esposo también? Sí, ¿O te la empezaste a hacer cuando él entró en la crisis de la enfermedad? pues es que siempre me la he hecho, ¿sabes? Ok. Y acá tengo que hacer un paréntesis un poco grande para remitirme, digamos que a mi niñez, porque el tema de la muerte ha sido como muy marcado justamente tal vez porque yo lo tengo tan mentalizado y como tan en la mira que suele, o sea, no lo puedo dejar escapar porque es algo que está como muy presente porque es importante, ¿sí? Yo me acuerdo tanto que cuando niña una vez yo llegué de viaje fuera de Bogotá, justo en la vía donde estábamos, Avenida Boyacá, más o menos con 68, había una señora a la cual habían atropellado con las mismas características de mi mamá, solo que estaba boca abajo la señora, con las mismas medidas que mi mamá se ponía, los mismos zapatos, o sea, todo el escenario estaba pintado y era una señora que se parecía mucho a mi mamá, pero la señora estaba
boca abajo, tenía una bolsita de mogollas, o sea, como si saliera de su oficina a la casa. En ese momento, cuando yo, siendo tan pequeña, la veo, yo entré en pánico, pues que era muy chiquita. Yo le dije a mi tía, lo único que le dije fue, quiero llegar a la casa ya. Pero yo era muy chiquita, o sea, no quería argumentarle ni contarle a nadie qué era lo que yo estaba viviendo, pero estaba sintiéndome muy mal. Llegué a la casa, mi mamá no estaba. Entonces, como que en ese momento eh, fue uno de los acercamientos fuertes de siendo Ok. niña, ¿no? Aparte de los velorios de los amigos de mi papá. Ya después, estando un poco más grande y si bien ya había perdido otras personas, pues no eran como de una trascendencia tan fuerte, ¿sí? Yo pierdo a mi abuelita, a mi abuelito, perdón, un 31, un 1 de enero. Eso fue en el año 2018, si no estoy mal, empezando el 2018. Para mí fue súper duro. Después de eso, al poco tiempo, fallece una amiga de cáncer de cuello uterino, una amiga muy joven, muy cercana. Me dio duro también. Después entonces fallece mi abuelo. A los 5 meses de haber fallecido mi abuela, fallece mi abuelo. Perdón, fallece mi abuela, Ok. ¿sí? Ambos esposos y con los que pues yo me crié. Y después de esto, no muy tarde, o sea, fueron en un lapso como de 1 año y medio que perdí personas una detrás de la otra. Pierdo a un amigo que se suicida, a un amigo dominicano. Entonces, claro, yo tenía palpante el tema de la muerte siempre como en mi corazón y eso me iba haciendo más y más fuerte. Y yo creo que este proceso me preparó para lo que iba a vivir ahorita hace 7 meses, ¿sí? Que falleció mi esposo. Entonces siento que ha sido como una preparación para darme cuenta que en mis fuerzas no puedo, porque yo estoy segura que sola no hubiera podido, pero en las fuerzas de Dios sí se puede. Y si yo estoy contando el cuento viva, es porque se puede. Así a veces yo sienta que no, así a veces uno sienta que no da más, pero se puede. Entonces siento que esto fue como una preparación para lo que sucedió ahorita. Cuando cuando pierdes a tu esposo, ¿todo sucedió aquí en Dubái o estaban en Colombia? Realmente nosotros estábamos recién llegados a Colombia. Nosotros llegamos a Colombia de una vez al hospital. O sea, bajamos el avión, mi mamá nos fue a recoger en un Uber. em, Obviamente mi esposo ya se sentía mal, pero nosotros pensamos que era algo muy diferente a lo que le dio, ¿sí? A lo que tenía. O sea, nosotros ni nos imaginamos, o sea, es que ni se nos pasaba por la cabeza. Bueno, a mí. O sea, este viaje era como, vamos de paseo, vacaciones. Ok. Realmente eran vacaciones, nos íbamos a quedar máximo, máximo 3 meses, ya teníamos cosas muy planeadas, entre comillas, y llegamos al aeropuerto de El Dorado, mi mamá nos recoge, él dice, es que no me estoy sintiendo bien, mi mamá dice, vámonos al médico, él dice sí. Cuando él dice sí, pues a mí se me hizo muy raro porque a él no le gustaba ir Dios. al médico, pero me dice sí, Julie. Mi mamá, de una vez nos vamos para el médico. Entonces ella se llevó las maletas y me dejó en la Clínica Colombia, en el hospital con él. Y de ahí empezamos la travesía. Pero realmente íbamos de Colombia y pues todo fue perfecto, ¿no? Porque imagínate acá, o sea, hablando en otro idioma diferente, sin seguro médico. Sin tu familia, sin... Una cosa es afrontar la situación dentro de tu país con tu familia y otra cosa es afrontarlo estando, porque me imagino que aquí en Dubái son ustedes dos, estaban ustedes dos. Sí, eh, mi hermana y mi cuñado y pues amigos que se vuelven familia, ¿no? Ok. Cuando tú estás lejos de casa.
pero realmente hubiese sido muy difícil porque pues aquí es costosa la salud y nosotros no teníamos insurance, o sea, no, no. Entonces hubiera sido más difícil, más difícil. Cuando ustedes llegan al hospital, ¿los doctores sacan una conclusión de qué es lo que está pasando en realidad o simplemente fue como comió algo que no le cayó bien o el viaje? Pues imagínate que me lo devolvieron, o sea, dijeron que él no tenía nada, le hicieron el triage en urgencias y le dijeron que no tenía nada. Entonces yo me molesté y les hablé de una forma muy imperativa, no, pues tienen que atendernos porque él no está bien. Sí, él ya estaba presentando como episodios casi de desmayarse, para desmayarse, y pues nada, ya deciden dejarlo, pero lo dejan porque yo estaba molestando, más no porque ellos vieran. Es más, yo tuve que decirle al doctor, mira, es que tiene los ojos, está pálido, está, o sea, en todo caso, lo dejaron hospitalizado para hacer exámenes de sangre y demás. Y allí fue donde se encontró que su cuerpo estaba batallando contra alguna infección o contra algo, pero que no sabían absolutamente nada más. Pues hasta el final los médicos no se explicaban muchas cosas, porque nosotros nunca tuvimos un aviso. Realmente lo que él tuvo fue cáncer metastásico de riñón. Yo andaba pendiente, muy pendiente de su salud, ¿sí? Nunca tuvo ningún síntoma que diera como que nos alertara para ir al médico. Él ya me había hablado a mí de Cuando muerte. él te hablaba de la muerte, ¿cómo lo tomabas? No, yo me asustaba bárbaro, horrible, horrible, porque yo decía, o sea, una cosa es que tú lo pienses y tú digas, ok, esto puede surgir porque lo único seguro que tenemos nosotros es la muerte, es lo único seguro. Y sí o sí hay que pensarlo. Pero otra cosa muy diferente a que de pronto ya él me lo dijera a mí, ¿sí? Y me lo manifestara. Yo siento, Julie, no sé, pero él me lo decía así como estar conversando las dos. Una vez me dijo, Julie, si yo me muero, repatria, vende mis cosas y repatria mi Ay, cuerpo. Pues en ese momento yo dije, yo lo tomé de una forma como jocosa, ¿sabes? ok. Porque yo dije, pues yo dentro de mí pensé yo como que, baby, nosotros acá no tenemos nada que vamos a vender para repatriar, ¿qué? ¿Sí? Porque eso vale un jurgo de dinero, o sea, vale mucho dinero. Y adicional a eso yo decía, pues que yo lo veo, Tan saludable. está sano, ¿sí? Obviamente tenía su tema de gastritis, pero de resto, como que no, no, yo decía no. Entonces como que él ya me había hablado, sí, de ese tema. Cercano también, después me dice él como Julie, de la nada, si estando conversando normal, me dice, Julie, ¿qué tal yo tengo cáncer? Entonces yo le digo, bebé, pero tú, ¿por qué me dices eso? ¿Te sientes enfermo? ¿Te sientes mal? O sea, ¿qué te duele? Y ya era que le estaba dando tos, le estaba dando ¿Al una cuánto, tos. cuánto tiempo antes de que sucediera lo que sucedió, él empezó a mencionar ese tipo de cosas? El tema de la muerte fue hace mucho tiempo, o sea, muchísimo tiempo, Y cuando él menciona lo del que, qué tal si es cáncer, ¿por qué empieza a sacar conclusiones? ¿Solo porque el reflujo o la tos? por la tos, porque que él pensaba también, pensábamos que era de pronto por el tema del reflujo, que eso le generaba la tos. Entonces, él tose y al principio pues normal, como una tos normal, pero entonces él ya va sintiendo que su tos no es tan normal y que dentro de él ya le empieza como a generar otro tipo de cosas que no las ve como tan normales, ¿sí? Entonces, él a mí me dice, Julie, lo que pasa es que a veces cuando yo toso, me siento muy mal, me siento muy mal. Entonces, yo me pregunté, yo dije, debe ser muy fuerte lo que siente como para que él me diga Que se siente mal. que se siente mal, ¿ves? Pero aún así, es como cuando uno dice, tengo dolor de cabeza, Mm, que tú dices, pues me tomo un analgésico y no pasa nada, ¿sí? Y a veces uno le da como
esa simpleza a los temas y no le para a uno como no le pone uno el suficiente cuidado, porque es un dolor de cabeza, o es un simple mareo, o es una simple tos, ¿ves? Entonces, pero él sí ya me había hablado de eso, pero él seguía normal, o sea, seguíamos normal. Tampoco era que le prestara mucha atención, sino fueron como comentarios aislados que de pronto me comentó como 2 o 3 veces, como 2 veces. Me hablamos de eso así con respecto a él puntualmente, ¿sí? Y ahí era donde yo sacaba mi tema con él y le decía: "Baby, si yo me llego a morir, yo quiero que tú me cremes, yo quiero que", y le empezaba a decir. Entonces como que él me miraba, porque tal vez para él era así como algo de, bueno, no estoy Ujú, acostumbrada a hablar de esto, ujú. yo sí. Entonces mm, lo hablábamos y yo decía: "Yo quiero que me entierres así, por favor, a mí no me guardes luto de nada, el día que yo me muera, tú ya puedes conseguirte una persona". O sea, hablábamos de muchas cosas con mi esposo, de muchas, así random, o sea, como Ujú, de cualquier ujú. cosa, y una de ellas era eso. Entonces, ahora que uno se pone como a encajar cosas, pues como que tú dices, esto ya nos estaba tocando a la puerta, ya nos estaba avisando. O sea, no eran conversaciones random, como uno dice, sino era ya como puntaditas de lo que iba a suceder. ¿Cómo fue el proceso de cuando te enteraste que de pronto tenía un cáncer? En ese momento pues, dijiste, "Uf, puede llegar a pasar esa situación". Simplemente asumieron, ok, es un cáncer, pero Dios va a ayudarnos, Dios va a estar en este proceso y lo vamos a superar. Entonces nunca hubo como una asimilación de que puede llegar a la muerte. Mm. No, la verdad no Nunca estábamos lo preparados. asimilaron. No, o sea, no estábamos preparados, no estábamos preparados, porque realmente siempre vimos como el milagro, pero más yo. Okay. Y todo fue tan rápido, o sea, todo fue sumamente rápido que ni siquiera tuvimos un tiempo como para decir algo. No, es que no tuvimos el tiempo para sobrepensar. No lo tuvimos, Okay. no lo tuvimos. Todo fue tan rápido y tan perfecto que tuvimos tiempo y Diego tuvo tiempo de hacer lo que tenía que hacer. Digamos que ese otro tipo de arandelitas no hubo tiempo para eso. ¿Cuánto tiempo él duró en el hospital? Casi un mes hospitalizado, Un mes duramos, hospitalizado. sí. em, Y no, yo agradezco, le agradezco bastante a Dios porque pues él no era un paciente para que se quedara acompañado, pero yo sí me quise quedar con él, o sea, yo no me quería despegar de él, o sea, quería saber todo, qué le decían los médicos, qué no le decían, que averiguar todo. Em, Después de eso ya más o menos 20 días, unos 20 días, 25, sí, como unos 20 días largos y fallece en la casa de los familiares. Yo no pensé ni tenía en mi radar que él se fuera a morir, ¿viste? Tenía fe, no era egoísmo, era fe. Entonces, él me decía, le manifestó a mi mamá que eso lo ayudaba mucho a él, el verme fuerte, sí, el verme tranquila, en el sentido de no entrar en caos cuando viniera un doctor y nos repitiera mil y un veces, es que tú ya estás. O sea, ya estás invadido, no se puede hacer nada. Entonces, como que los doctores también se desesperaron un poco porque nosotros dos éramos como muy templados, pese a que mi esposo no quería morirse porque tenía muchas cosas que disfrutar, ¿sí? Entonces, digamos que no quería hacerlo, pero después lo aceptó. Pero sí le funcionó mucho el que, el que su esposa haya sido fuerte. ¿Sí? Y repito, esa fuerza no es mía, esa fue porque yo ni sabía, yo decía, Dios mío, yo estoy parada acá y mi esposo o sea, lo mandaron para cuidados paliativos, o sea, ya no hay nada que hacer y no entiendo por qué estoy así, como tan fuerte. Yo tampoco lo entendía, Viste una fuerza que jamás sí, imaginaste poder tenerla. jamás. Y es hoy en día que yo soy una persona muy sensible.
Yo lloro por todo, yo lloro partiendo, ver un avión volando, cuántas familias se habrán separado, no Mm, sé. Soy muy sensible y el Señor me ha hecho muy fuerte, muy, muy fuerte. Lloro muy seguido. Se siente un vacío en el alma como un agujero negro y no se puede alimentar sino solamente con al amor de Dios, no más. Entonces, si estoy acaparada es justamente por él, porque me daba como la fortaleza de hablar del tema, de contarle a otras personas muchas cosas, porque la muerte, o bueno, la partida física de mi esposo Diego no fue una muerte más, no fue un fallecimiento más, no fue una cifra más, fue un milagro por muchas cosas que él vivió antes de empezar a estar como enfermo y de unas transformaciones muy especiales que él empezó a tener en su ser, ¿sí? Y en su vida, también de las decisiones que empezó a tomar también. Entonces, esto es como un testimonio de hermandad, un testimonio de amor, un testimonio de fe. em, y realmente que yo tendría que contar muchas cosas para que entendieran por qué puede ser un testimonio. Pero las pocas personas que han conocido la historia de Diego han quedado impactadas y a veces vienen hasta las lágrimas. O sea, se les vienen las lágrimas y me dice, Julia, ahora entiendo por qué tenía que llamarte. Ahora entiendo por qué tenía que hablar contigo. Y van, hacen su reconciliación con su familia, con sus hermanos, después de tener relaciones distantes, y pues con su pareja. Entonces, creo que es un tema que toca hablar muchísimo de él porque son muchos testimonios. Diego fue una obra perfecta y sutil que hizo el Señor Jesús. Y así como la hizo, así se la llevó. Porque el Diego que era antes fue muy diferente al que se fue. Muy, muy diferente. ¿Qué fue lo que Diego, tu esposo, te dejó como enseñanza después de lo sucedido? El amor, el amor es lo que más. No quería llorar. No quería llorar, pero siento que es algo un poco inevitable y bueno, ¿sabes qué pasa? Que a veces tampoco, o sea, dejo salir la tristeza también, porque siento que es muy necesario. Sana. Entonces, esa es como mi mayor lección, el amor. Eso fue lo más bonito que me dejó él, que una persona sí puede cambiar por amor, una persona puede cambiar porque el Señor Jesús le transforme el corazón. Hay personas que creen que no, no va a suceder, que esos son mitos, que son cuentos. Yo les digo que es real. Y que ya después Diego, después de decir, yo jamás habría pensado en esto, hasta que de un momento a otro mis ojos fueron abiertos y empecé a darme cuenta que lo que estaba haciendo no estaba tan chévere o no estaba tan bien, o te hacía daño, o de repente yo también, que habían cosas que yo hacía que a él le hacían daño, entonces como que el amor te ayuda como a superarte, el amor duele, porque eso te implica cambiar cosas, hábitos, cosas, preceptos, te implica desaprender cosas que ya tenías en tu mente y en tu corazón para volver a rehacer otras nuevas. Entonces, él aceptó ese pulimiento, digámoslo así, esa transformación, él aceptó. Y eso solamente lo hacen las personas que aman. Me enseñó a amar pese a que las personas tampoco lo merezcan, porque pudiendo decir muchas cosas que se merecieran, algunas personas lo único que hizo fue dar amor, pedir perdón y dar amor. Yo le decía a Dios, yo en lugar de él, pues hubiera dicho, ¿tú por qué me hiciste esto? O sea, como recriminar. Y viene este ser humano y obvia todo lo que le hicieron, obvia lo malo que le hicieron y empieza a agradecer. Yo escuchaba eso y yo decía, Dios mío, qué ser tan bonito. O sea, qué ser humano tan hermoso.
O sea, yo lo supe porque me enamoré también de eso, pero me di cuenta que era más noble de lo que yo pensé que era. Entonces me dejó una lección grandísima de nobleza, de amor, que me gustaría que todos aprendiéramos. Yo también me incluyo ahí porque yo creo que me falta un poquito más Ujú, trabajar ese ujú. tema, pero sí, sobre todo el perdón. Se fue haciendo perdones y perdonando también. Entonces es algo demasiado importante. Y yo decía, pero ¿por qué lo haces? No lo merecen. Pero pues, ¿quién soy yo para decir que lo Exacto. merecen o no? ¿Cómo ha cambiado la visión sobre la vida y sobre las relaciones después de la pérdida? Mm, princesa, siento que hay que amar ya. Siento que las cosas hay que hacerlas ya. ¿Qué fue lo que más te ayudó a seguir con esta situación? ¿Dónde te refugiaste? Por supuesto, ya venías con un proceso de que viviste como ciertas experiencias unos meses antes, que tú dices, me estaba preparando para esa situación, pero ¿de dónde te agarras, Juliet? ¿Cómo haces después de esta noticia de no caer y, no sé, o sea, son muchas cosas que vienen a tu cabeza en ese momento? Se fue la mitad de ti. Mm, ¿Cómo encuentras una justificación para seguir adelante? bueno, realmente esto data como algo más espiritual que físico. Tú cuando te casas eres una sola carne, ¿sí? Cuando se te va tu esposo, tu esposa, se te va la mitad, ¿sí? Pero hay algo muy especial y es que remitiéndolo como al cordón de tres dobleces, que hay un tercer o un primer, digámoslo así, un primer implicado en ese cordón de tres dobleces, de los cuales uno habla mucho en las relaciones sentimentales, y es Dios, ¿sí? Em, yo siempre recurro a Él, siempre. Y después de Él, mi familia, importantísimos. Mis hermanas, mi mamá, mi papá, mi cuñado y, y otros familiares que han estado siempre al pie del cañón, siempre te ayudan y te dicen cosas y hacen cosas muy lindas que te demuestran que te aman y que todavía necesitan mucho de ti aquí, ¿sí? Entonces a veces cuando yo me siento como desmotivada porque no te lo niego, que a veces uno tiene conversaciones con Dios y uno dice, Dios mío, pero ay, yo quisiera ya estar allá con Él. No lo quiero traer acá porque ¿para qué? O sea, no. Si me dieras a elegir, no lo traería acá. ¿A qué? Sería muy egoísta de mi parte, muy egoísta. Entonces, más bien, allá, yo quiero ir allá, pero pues también es un proceso que uno tiene que respetar. No es tu tiempo, no te vas todavía. Ok, sí, señor, obedezco. Me aferro mucho a mi propósito, porque si sigo viva, si no morí como pensé que iba a morir cuando niña, que el dolor me iba a matar, aunque a veces lo siento, pero no, eh, es por algo. Y detrás de que Dieguito también se fuera y detrás de haber cumplido y vivido ese miedo tan terrible de toda la vida de perder a mi esposo, hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito muy, muy contundente que puede servir para otras personas. Por lo menos yo, antes de que falleciera Diego, bueno, toda mi vida he sido como muy dada a acompañar a las personas en diferentes procesos, de depresión, de fallecimientos, bueno, de pérdidas, en fin. Y siempre les decía yo, no se preocupen, el tiempo que estamos lejos de los seres queridos es muy poquito. O sea, si tú te das cuenta, esta vida es corta y tenemos, pues,
muy poco tiempo y nos tocas agilizar porque ya nos vamos a ver con ellos, ¿sí? Y después tener que decirme esa frase a mí misma, tener que decirme esa misma frase. Entonces, como que ahí es donde veo el propósito. Y el propósito, y también lo digo insistentemente, es más importante que la propia vida. El propósito de Diego era más importante que su propia vida física. Él cumplió su propósito, ya, y a mí me falta cumplirlo. Entonces creo que tengo que seguir dando la batalla acá como pueda. Me pego también y me anclo a momentos lindos y felices. ¿Cómo haces al recordar esos momentos lindos y felices no entrar en esta parte de no lo tengo al lado, quiero tocarlo, quiero abrazarlo, quiero, sabes, quiero que esos recuerdos sean realidad ahora mismo? ¿Cómo haces que no, que no se mezclen, sabes? Como que es lindo recordar, pero es lindo recordar cuando está al lado tuyo. Yo te digo que es inevitable. O sea, es inevitable eh, al principio, es inevitable no llorar, es inevitable de pronto no sentir más vacío del que se siente, pero cuando realmente tú pones encima de ese dolor, empiezas a poner estas cosas que te he dicho, el propósito, a Dios antes que nada, a tu familia, lo que tú tienes que hacer, la cantidad de personas que tú empiezas, que tú tienes que ayudar, tanto por medio de tu testimonio como por medio de tu propósito, como que dices, Dios mío, y yo pensando en como en tirar la toalla, o sea, no, no puedo, no me puedo dar ese lujo, no puedo tener ese chance, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Cada vez que me viene, y que de pronto es un consejo que yo le puedo dar a las personas que han tenido pérdidas, que me ha funcionado mucho con la pérdida de mis abuelos, de mi amigo, de las personas que he perdido del 2018 para acá, en pandemia también, muchos amigos. Entonces, es, me siento mal, dejo y vivo ese dolor, ¿sí? Porque no hay que cohibirlo. Y encima empiezo a acordarme de las cosas bonitas, de pronto cuando le sacaba el mal genio, o cuando él me sacaba el mal genio a mí, o cuando empezabas a hacer esos acordes de guitarra como con la canción de la relación, em, que era, me acuerdo tanto, ya quedó marcada, es la del grupo Nietzsche, que se llama Algo que se quede. Y bueno, realmente muchas canciones de Cepeda, muchas canciones realmente, pero esa era la canción de la relación. Entonces, cuando él me sacaba el mal genio, empezaba a hacer los acordes tan, 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 y yo le decía, ni creo, no me vas a convencer con eso, no me vas a comprar, Diego. Y sí me compraba, Ok. sí me compraba porque allá se me pasaba como el mal genio. Entonces, como que yo me acuerdo de ese tipo de cosas, las risas de él, las carcajadas, cuando yo también le sacaba el mal genio a él. Entonces yo procuro poner todas esas cosas bonitas, esas vivencias encima del dolor y digo, sí, si voy a sentir dolor, que sea un dolor bonito, al menos. Y me los imagino de paseo. Yo a veces hablo de mis abuelos en presente. Yo digo, ah, sí, mi abuelita, sí, hace falta la abuelita. Y siempre me imagino que está bien. Y de Diego también es lo mismo. Entonces yo me lo imagino y yo digo, miércoles está tan bien. Espérame, no sé cuánto tiempo, pero espérame que yo te caigo. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí a lidiar el duelo. Otra cosa importante es vivir el día a día, porque yo, cuando yo lo vi a él en ese sillón, allá en la casa, yo dije, mi vida hasta aquí llegó. O sea, porque es un dolor que uno no se imagina, es un dolor que arde, un dolor que quema, es un dolor que tiene muchas sensaciones al mismo tiempo y que no sabes ni cómo lo estás soportando, ni sabes cómo vas a vivir a los 5 minutos después.
solo sabes que tienes un dolor abismal grande que no se llena con nada. Entonces tomé la decisión y yo dije, Dios mío, yo no sé, es tan asfixiante el dolor en mi caso, fue tan asfixiante pese a que yo sabía que eso fue con el Señor, que eso es algo muy hermoso. Y yo dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para seguir respirando? ¿Cómo hago para levantarme todos los días? ¿Cómo hago? Y más yéndome a un país otra vez, a regresarme allá, a recorrer los mismos pasos. ¿Cómo hago? Yo le preguntaba eso a Dios. Entonces, eh, empecé a vivir el día a día, porque yo me imaginaba un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Yo decía, Dios mío, me voy a enloquecer, porque no aguanto ni el dolor que tengo ahorita mismo, muchísimo menos el dolor que voy a tener en un año, en 2 años, en 3 años, ¿sí? Entonces yo tomé la determinación de vivir el día a día. Entonces Julie se levanta bien hoy, espectacular. Que Julie tiene un asado, que tiene una reunión con unos amigos. Si yo siento, si el Señor pone en mi corazón y me permite estar feliz, mira, lo voy a disfrutar y me voy a reír. Así me critiquen, así digan que porque esa acabó de perder a su esposo y se está riendo. No me importa, es que nadie más tiene el dolor si no eres tú. Entonces tomé la determinación de abrazar los momentos felices con más fuerza. Pero después viene otra cosa no tan chévere. Y son los días que tú sientes que no vas a poder, que son muy, muy comunes y muy seguidos. Ya hacen de tu vida cotidiana. Por eso estar bien ahorita y a los 5 minutos te vino un recuerdo y ahí es donde tienes que empezar a decir, ok, él está bien, no pasa nada. Y pasa. La emoción pasa, ¿sí? Y quedas otra vez, entre comillas, bien, tranquila, ¿sí? Con el agujero negro en el alma, que eso no se supera, se sobrelleva. Em, yo a lo que llamo superar es recordar a la persona con mucho amor. Eso para mí es Que sea superar un más duelo. pesado que la parte del vacío. Exacto, Wow. porque siempre van, o sea, ya tenemos que hacer de cuenta que ya no están. ¿Qué le dirías a las personas que están viviendo una situación similar, que han perdido a alguien, que no han podido avanzar o que no se imaginan cómo afrontar una situación como esta? Muy importante lo que me preguntas, demasiado importante, porque mi mensaje para estas personas es que vivan el duelo con sinceridad, que sean sinceras y sinceros con ellos mismos, antes que nada con Dios, pero con ellos mismos, ¿sí? Que vivan un duelo y que intenten llevar y proteger su duelo de lo externo, de otras personas, de las circunstancias, ¿sí? Porque es que un duelo es una pérdida, es como la asimilación de la pérdida del ser humano, ¿sí? Y a la vez es la asimilación de tu vida sin esa persona. O sea, son cosas muy fuertes. Entonces, no todas las personas pensamos diferente, no todas las personas sentimos diferente, no todas tenemos la fortaleza, no todas tenemos a Dios. Entonces, de pronto mi llamada es que seamos empáticos, a que respetemos el duelo de las otras personas, porque tengo amigos que ya llevan muchos años llorando a sus familiares y no han salido de ahí. Y yo los veo a ellos y yo digo, Señor, ayúdalos. Eso es lo que nosotros mejor podemos hacer en vez de criticarlos, en vez de decir por qué se la pasa subiendo fotos, por qué se la pasa subiendo videos, por qué se la pasa llorando, es que no lo deja descansar, o sea, se atreven hasta a decir mentiras que ya Ujú. no, ellos ya no escuchan, ni ven, ni se nos aparecen, ni nada, ¿sí? O sea, ellos ya no tienen ni parte ni arte en este mundo, ya se fueron, ¿sí? Entonces, a veces somos un poco crueles o muy crueles con las personas que están pasando por duelos. Porque, por ejemplo, nada más en este caso que se ha suscitado de la chica que perdió a su pareja
en un nevado, si no estoy Sí, mal, sí, escuché la historia. la han juzgado Horrible. demasiado. Entonces yo digo, independientemente de lo que sea, es un ser humano. Independientemente si te gusta o no lo que hace, es un ser humano y está afrontando una pérdida dolorosa. ¿Para qué lastimarla más de lo que ya se siente? Porque yo les digo, eso se siente un vacío como un agujero negro en el alma, donde tú no sabes ni tocarte porque te duele todo. Te duelen los días, te duelen las noches. Y a eso sumarle el dolor del desprecio, sumarle el dolor del rechazo, ¿sí? El dolor de que te sientas juzgada o juzgado. Entonces, yo digo, no podemos ser tan crueles. Si vemos que de pronto una persona se está demorando un poco en asumir o en superar su duelo, lo mejor que podemos hacer es orar por la persona, acompañarla sin juzgarla, porque he escuchado que algunas personas que conozco que llevan duelos de muchos años y no han podido superar las muertes, o sea, todavía les genera un dolor terrible y se desgarran en llanto y no pueden dormir y bueno, es muy fuerte y no lo han superado. Pero también ha sido porque el exterior, su entorno, tampoco les colabora. Y no estamos en la obligación, pero acordémonos que lo único seguro que tenemos es la muerte y que algún día nos puede tocar a nosotros también y que nosotros quisiéramos ser entendidos. Y que en vez de decirte, oye, ¿por qué te la pasas publicando fotos de tu hijo o de tu hija o de tu esposo que ya se murió? ¿Por qué? Esa es su forma de hacer catarsis. Esa es su forma de hacer su duelo. Entonces, acompañemos a esas personas en vez de juzgarlas. Oremos por ellas, por ellos. Es poco el tiempo, vuelvo y lo repito, que estamos lejos de nuestros seres queridos, es muy poco, y entonces no lo desperdiciemos, ya las personas que partieron ya partieron, y si bien tenemos que sanar el corazón, el alma, los hábitos, la vida misma, tenemos que sanarla. También si estamos acá es porque tenemos que avanzar y seguir, porque tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros y ayudar a mirar. Esa es otra forma de superar el dolor, ayudar a otros a que lo superen y no enfocarnos tanto en nosotros, Okay. en el egocentrismo. Y me gustaría también recalcarte algo de pronto con respecto a las personas que son cuidadoras, a las personas cuidadoras que son tan juzgadas, que son tan mal vistas, tan, o sea, no les tienen empatía, no les tienen respeto y mi llamado es a que amemos a esas personas. Te defino una persona escuetamente, una persona, un cuidador o una cuidadora es una persona que está 24 horas de los 7 días de la semana con un enfermo, ¿sí? O con un abuelito, con una persona que no se puede valer por sí misma. Ayudémosles. O sea, si el tema es de familia, no sé, hagan turnos para poder atender a esa persona que está pasando por la situación de enfermedad, ¿cierto? Porque solamente he visto que dejan solo a una persona, ¿sí? Okay. En mi caso, cuidadora voluntaria de mis abuelitos, en parte, de mis abuelitos y también pues otras personas, pero por corto tiempo, y de mi esposo. Es una labor hermosa, es desgastante, pero también es una labor que es muy desagradecida. Porque entonces de repente tú escuchas, no en mi caso, pero sí he escuchado como que dice, pero ¿por qué no le hizo tal cosa? ¿O por qué no le preparó el almuerzo de esta forma? ¿O por qué no le hizo los pañitos de agua tibia con agua fría? Entonces empiezan a recargar a los cuidadores con más cosas que no deberían ellos, porque ya es suficiente con dejar su vida, porque un cuidador deja su vida y muchas veces se descuida su salud, su físico, todo por estar en pro de la persona que está enferma. Y lo único que necesita esa persona es que la atiendan, que le lleven el almuerzo, que le ayuden, así sea con dinero, que le ayuden diciéndole, mira, lo estás haciendo muy bien. ¿Necesitas apoyo? Listo, yo te relevo. Todos tenemos una vida y al parecer a los cuidadores como que las otras personas obviamos eso, ¿sí? Y los dejamos a ellos solos. Entonces esa persona resulta enfermándose o resulta estar
enfermándose o caer en depresión. Y Muy lindo que lo recalques, Juliet, porque de alguna otra forma no he sido consciente. He visto casos donde, digamos, una de los hijos se encarga de la mamá, pero nunca pensé como que, uff, ella está dejando o él está dejando todo para cuidar a su papá o a su abuelito. Nunca lo pensé de esa manera. Y qué lindo que lo recalques ahora de que seamos conscientes y seamos más agradecidos con esas personas porque ellos están dejando todo. mm, Y lo que dices tú, pueden ser 10 hermanos, pero solo uno está cuidando a la abuelita o al papá. o sea, qué bonito que digan, mira, yo te relevo de tal hora a tal hora, o qué necesitas. Necesitas ir al médico, mira, necesitas para tus cosas, te doy un dinero, ¿sí? Porque esa es la otra. Un cuidador no tiene tiempo de trabajar. Y yo conozco personas que trabajan siendo cuidadores. Y eso es un reto grandísimo. Con mi esposo era el tema 24/7. 24/7. O sea, yo no me podía, a veces llegaban los médicos y yo me hacía como un changuito acá, una cebolla, pero él estaba perfumado, afeitado, hasta perfumado, o sea, para que él se sintiera lindo, porque lo que importaba en ese momento era él, ¿sí? Entonces, uno deja su vida. En mi caso fue un corto tiempo, pero hay personas que llevan 5 años, 6 años, 7 años, 10 años con una enfermedad y solamente va una persona. Entonces, cuando tú ves que la familia completa se empieza a movilizar en pro de la persona que necesita la ayuda, la persona se va a sentir amada, infinitamente amada. Diego se sintió muy amado y me atrevo a decir, y con todo el amor y el respeto, que Diego sintió la mayor expresión de amor cuando iba a morir, cuando fue a fallecer. No era la demora que él dijera que quería algo cuando ya se lo tenían, ¿sí? Em, una familia muy amorosa también. Y eso es lo que uno tiene que hacer con las personas que están alrededor de uno que necesitan atención, es amarlos, amarlos y dejar de dividir tanto de que dejarle recargar tanto solo a una persona, sino todos movilizarse en pro de que se sienta bien él o ella. Gracias, Juliet, por todo lo que acabas de compartir con nosotros. Te abrazo desde mi corazoncito, te abrazo. Ahorita te doy un abrazo después de esto. Gracias de verdad por esta conversación, por venir acá, sentarte aquí con los micrófonos y poder compartir a las demás personas tu experiencia. No, a ti muchísimas gracias, porque uno siente mucha necesidad de hablar y uno tiene que hablar hasta que deje de doler. Siempre he dicho eso. Es un cliché, pero lo estoy aplicando a mi vida. Hay que hablarlo hasta que deje de doler.